Funcional. Ahora damos paso a la conferencia inaugural que nos dictará la doctora Rocío Vargas. Ella es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Antes formó parte del equipo de investigadores del Programa de Energéticos del Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En materia de formación académica, cuenta con una maestría en Economía Política Internacional en el CIDE y estudios de doctorado en Ingeniería Energética realizados en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entre sus libros más recientes, relacionados con el tema de la ponencia que hoy presenta, están El papel de México en la integración y la seguridad energética de Norteamérica, La renta petrolera y la construcción de regímenes no propietales, el caso de Pemex, La integración energética en América del Norte y la reforma energética mexicana, y dos modelos de integración energética, América del Norte, América del Sur, y por último el artículo El impacto geopolítico de la revolución del gas de esquisto, consideraciones para México. La doctora Vargas ha realizado estancias de investigación en las universidades de Sao Paulo, en la Universidad Estatal de California y en la Universidad de Harvard. Ha impartido clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la FES Aragón y en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia. Para nosotros es un gusto tenerla aquí. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y que el Instituto de Investigaciones Jurídicas me dé la oportunidad de darles a conocer algo de lo que es mi investigación o parte de mi investigación en el CISAN. En general, mi tema es el sector energético de los Estados Unidos y las implicaciones para México, pero justamente yo voy cubriendo los temas que van siendo coyunturalmente importantes, ¿no? Entonces, hoy día, aunque digamos está presentado como el impacto geopolítico del shale gas, pues yo ahora que estuve revisando, digamos, las estadísticas, decidí más bien ubicarlo como la geopolítica del shale gas y el tight oil en Norteamérica. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, nosotros hemos venido oyendo últimamente de la revolución energética, ¿no? La revolución energética en Estados Unidos. Y bueno, todos parecemos un poco intuir de qué se trata, pero yo quisiera precisarles exactamente de qué se trata esta revolución energética. En realidad, esto tiene que ver con el cambio en el escenario energético, y digo todo, de los Estados Unidos, debido a, digamos, la posibilidad de utilizar la tecnología de fracking para aumentar su producción de hidrocarburos. Y estos hidrocarburos son los denominados no convencionales, ¿no? Dentro de estos no convencionales está justamente el shale gas, o el gas, aquí lo conocemos como gas de lutitas, el tight oil, que tiene una traducción bastante mala, por eso mejor lo dejé en inglés, que sería como petróleo apretado. Pero también aquí, por ejemplo, bueno, tenemos el shale oil, las aguas profundas, el petróleo del Ártico, el petróleo del Polo, inclusive ciertos crudos pesados, o como en el caso de Canadá, las arenas bituminosas también son hidrocarburos no convencionales. ¿Cuál es la particularidad de estos recursos en términos generales? Bueno, es la mayor dificultad para su producción, son un reto tecnológico, tienen mayores costos y sobre todo impactos ambientales generalmente muy adversos, ¿sí? Una prueba está ya en lo que se ha venido viendo en las arenas bituminosas de Canadá, ¿verdad? Que son, digamos, desastrosas para el medio ambiente. Pero bueno, en todo caso, aquí lo que hay que recuperar es la importancia de la cuestión tecnológica que modifica todo este escenario, ¿verdad? Y da una idea justamente de abundancia de recursos. Entonces, esto es lo que ha movido en Estados Unidos los parámetros de producción. Y en el caso de Estados Unidos esto ha sido muy importante porque venía con una tendencia descendiente, sobre todo en materia petrolera, desde 1970, cuando se tocó un pico de producción y entonces, bueno, gradualmente en el tiempo
digamos, iban más o menos manejando el descenso de la producción, ¿verdad? Abasteciéndose de todo el mundo, pero era prácticamente imposible revertir esta tendencia descendente. Entonces, digamos, con esta tecnología se logra precisamente revertir esa tendencia, ¿no? Entonces, yo quisiera mostrarles gráficamente, porque es bueno a veces tener una idea de realidad de lo que uno está hablando, un poquito, solamente 3 gráficos, no quiero saturarlos de número, pero sí darles una idea, de cómo van estos gráficos. Aquí me voy a referir a la producción total de crudo del 2005 al 2040. En Energy Information Administration están haciendo escenarios ya muy a futuro, con, digamos, varios características de escenarios, pero nos dan una idea, digamos, de cómo vienen las tendencias. Y en este caso, la cuestión de la producción que incluye el tight oil, ¿verdad? Vemos varios escenarios que tienen que ver, digamos, con consideraciones de precios, con consideraciones de demanda, sobre todo precios, demanda, y el escenario, por ejemplo, de referencia que tenemos ahí, que es el que pues tendría las características de continuar la situación actual, ¿verdad? Más o menos. Este es el escenario de referencia. Lo que vemos aquí es, desde 2005, hay una tendencia ascendente en esta curva de producción, ¿sí? Entonces, aquí más o menos en el 2020, quizá a lo mejor un poquito antes, pero más o menos en el 2020, esta curva llega a su máximo. Ahora, en los escenarios, por ejemplo, si tenemos una gran cantidad de recursos y un precio alto del petróleo, pues el escenario pudiera ser ¿sí? O sea, una producción altísima. Entonces, bueno, lo interesante es que están haciendo estos escenarios bien sofisticados, pero con esto les quiero decir que para tener una idea, digamos, más precisa de cifras y cantidades, pues hay que considerar muchas variables. En México generalmente no hacemos cosas sofisticadas, pero justamente yo creo que habría que aprender de este tipo de análisis para ver que las cosas son más complicadas de lo que uno cree. Bueno, en esto, el correlato, digamos, la otra parte de la producción, ¿verdad?, son las importaciones. ¿Por qué? Porque entre más produce un país, ¿verdad?, más abundancia tiene menos necesidad de importar. Y esta es la otra parte, digamos, de la revolución energética, ¿sí? Entonces tenemos que, sobre todo en el crudo, ha venido descendiendo, ¿verdad?, las importaciones un poco. Y aquí tenemos también un escenario de referencia, ¿verdad?, en donde pues la característica, aquí vemos esta línea, también el correlato, la otra parte, el 2020, que es el máximo productivo, aquí pues son el menor nivel de importación. Después sube algo, ¿verdad?, pero en general, bueno, pues más o menos ahí llevan una tendencia más o menos suave en las importaciones. Esto es el shale gas, es precisamente el tema de este seminario. Y también aquí vemos sobre todo una tendencia muy ascendente aquí en esta parte. Antes, el pico en este caso se va a lograr mucho antes del 2020. Inclusive ellos están pensando que en el 2017 Estados Unidos se va a convertir en exportador de shale gas, lo cual, digo, es una cosa muy importante, ¿no? Y nosotros vamos a estar participando de estas importaciones. Entonces aquí, 2017, este es el escenario de referencia también, ¿verdad? Y finalmente esta gráfica yo la traje porque la gráfica de los años anteriores, sobre todo 2013, 2014, mostraba todavía características distintas de esta gráfica. Esta gráfica lo que nos está mostrando es el consumo de los Estados Unidos, que como ustedes sabrán es el país mayor consumidor de energía en el mundo, ¿verdad? Entonces, con la cuarta parte de los recursos consume prácticamente una buena cantidad del petróleo del mundo, ¿verdad? El 25% del petróleo del mundo, de hecho.
y en la producción, pues venía con esa tendencia descendente, y entonces lo que vemos, pues es una curva en ascenso. Entonces, aquí lo interesante es que en los años anteriores, pues se había mantenido esta brecha, ¿sí? Que era la dependencia de los Estados Unidos, y que en términos, digamos, de su seguridad energética, esta dependencia, esta brecha, significaba un problema de seguridad nacional, porque estaba, digamos, arriba del 50%, ¿sí? Es decir, 50% se dependía de los aprovisionamientos del exterior para satisfacer su consumo nacional, ¿sí? Entonces, esto modifica la cuestión de la dependencia, va a modificar su estrategia de seguridad energética, o las condiciones, sobre todo, de su seguridad energética, pero esto, digamos, es posible verlo desde el punto de vista, digamos, de los indicadores de producción, ¿no? Entonces, ustedes van a ver esta parte que se traduce ya en toda una serie de políticas distintas. Todavía, como les decía, en el 2013-2014, esta brecha estaba entre 37% en el 2013 y 32% en el 2014 de dependencia energética. Hoy día ellos piensan que van a superar este problema de dependencia en el 2028, ¿verdad? Y justamente ahí van a equiparar el consumo igual a la demanda. Yo tengo algunas dudas de que realmente, digamos, sea el objetivo deseable tener una exportación neta de cero, ¿verdad?, de que no vayan a querer depender, porque hay una serie de factores de tipo tecnológico, ¿verdad?, como el tipo de crudo, hay factores de tipo económico, como la ventaja a veces de que en otros países se tienen costos de producción más bajos, ¿sí? En general, el shale gas, el tight oil, son carísimos de producir, ¿verdad?, aunque en Estados Unidos han logrado, digamos, costos más o menos aceptables, pero en general son caros y a veces pues conviene más depender, por ejemplo, de países como Arabia Saudita, que lo producen a simplemente algunos dólares el barril, ¿no? Entonces, no necesariamente esto puede ser lo mejor, la mayor ventaja económica, por eso yo tengo mis dudas de que realmente lo vayan a hacer así. Pero lo interesante es que está planteado de que logran superar ese problema de dependencia energética. Esto es importante, a lo mejor no se puede ver en esta curva, pero históricamente toda su estrategia de seguridad energética venía siendo acompañado de toda una política exterior, justamente para garantizar su abasto de fuentes de producción externa, ¿sí? Entonces tenían pues control geográfico, geopolítico de muchas regiones, ¿verdad?, justamente para garantizar este abasto. Y como ustedes verán, pues con esto se modifican las condiciones, ¿sí? Entonces, esto por un lado. La cuestión con los recursos, quisiera comentarles, este desarrollo tecnológico es muy importante porque, bueno, nos toca a nosotros también parte de esta modificación en términos de el paradigma y de muchos conceptos que se están manejando asociadamente. Porque lo que permite este desarrollo tecnológico con la tecnología de hidrofracturación es dar una imagen, digo imagen porque habría que ver hasta qué punto, y eso es lo que voy a cuestionar, de que en realidad el problema del mundo no es un problema de recursos. Es decir, ellos están considerando que toda esta, digamos, teoría o enfoque de la producción pico, de la cuestión de que los recursos son finitos, los recursos no renovables, pues están diciendo en realidad no es así, ¿no? Porque la humanidad en estos momentos tiene una cantidad de recursos enorme, ¿no? Y lo único que estamos viendo es un piquito dentro de un triángulo muy grande, en donde toda la parte de la base tiene toda esta cantidad de recursos que ahora es posible explotar con este tipo de tecnología. Entonces, se modifica el paradigma de escasez, se modifica, digamos, cuestionan la preeminencia de este enfoque de producción pico, y en cambio dicen, bueno, lo que hay es una abundancia enorme de recursos y lo único que necesitan los países es abrir sus sectores energéticos, traer inversión y adoptar la tecnología del fracking, ¿sí?
En cuestiones muy concretas, por ejemplo, esto ha modificado los criterios muchas veces del tipo de reservas o de recursos que se están adoptando inclusive para decisiones de inversión o de políticas o de acciones, ¿verdad?, relacionados con el fracking, porque están tomando el recurso, el criterio de recursos prospectivos o técnicamente recuperables. Están considerando que no hay necesidad de reservas probadas. Sin embargo, este criterio también es muy cuestionable porque, de acuerdo, digamos, a muchos especialistas, con este tipo de criterios realmente solamente hay un 10% de probabilidad de que estos recursos técnicamente recuperables se puedan convertir en una producción real, ¿sí? Y en México nosotros lo que tenemos en el norte de la República, y esto lo acabo de revisar en algunas estadísticas, informes de Pemex, son 60.2 miles de millones en recursos prospectivos, ¿sí? O sea, no hay reservas probadas, ¿sí? Entonces, estos criterios sí son importantes realmente conocerlos, ¿no? También, en esto, muchos, digamos, autores que están festejando esta cuestión de la tecnología, que no está mal, ¿verdad?, lo que hacen énfasis en que hay que tener una idea muy clara de en qué momento está la humanidad. Es decir, qué bueno que tenemos esta tecnología, pero qué malo que ya nos acabamos prácticamente los recursos convencionales de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, esto sí hay que ser muy consciente de que justamente entramos a una nueva etapa, ¿verdad?, con complicaciones, sobre todo de tipo ecológico, mayores. Y algunos sugieren que hay que verlo, digamos, como esta analogía de unas ratas que se han comido los cornflakes dentro de una caja y que ahora van por la caja, ¿no? Entonces, sí es, hay que tener una idea de dónde estamos, en qué momento geológico estamos, ¿no? Ahora, para vincular un poquito la cuestión de la geopolítica, sobre todo en términos de la geoeconomía, con este momento, la producción, sobre todo de shale gas y tight oil, ha aumentado de 2000 a la fecha más o menos 50-40%, ¿no? O sea, quiere decir que hay un enorme aumento de producción. Entonces, los Estados Unidos hoy día tienen colocado en el mercado internacional, o sea, dentro de la oferta total mundial, 9.3 millones de barriles diarios, ¿sí? Entonces, este es el factor nuevo, singular, más importante en el mercado petrolero internacional de hoy, ¿sí? Si nosotros hemos oído que ha caído el precio del crudo internacional, y en México lo hemos vivido, ¿verdad?, porque hemos tenido precios descendientes desde junio del año pasado, ¿verdad?, hasta, aquí empezó más o menos junio, que llegó al máximo, ¿verdad? Y estos precios, algunos crudos marcadores como el Brent y el West Texas Intermediate, pues han venido en descenso, y en México hemos tenido un descenso que ha llevado el precio hasta $37.39 el barril. Entonces, aquí la cuestión importante es, pues, ¿qué pasó en el mercado? Y resulta de que lo que tenemos son excedentes de producción. ¿Por qué? Porque la demanda no ha subido mucho, ¿verdad? Como hace años se decía, es que China e India van a demandar muchísimo. Pues resulta de que no ha subido demasiado, pero sobre todo porque hay excedentes de producción, y la OPEP, que produce alrededor de 30 millones de barriles diarios, pues decidió que en este excedente de producción no estaba dispuesta a bajar su producción. Y los Estados Unidos, con casi 10 millones de barriles, pues tampoco están dispuestos a bajar su producción. Esto derrumbó los precios, ¿sí? Y en la medida en que no están ninguno dispuestos a bajar su producción, pues van a ir subiendo los precios. Las estimaciones son que el año próximo sí se recuperan algo los precios, sobre todo porque muchos proyectos dejan de ser rentables, pero va a ser muy difícil ver una restitución del nivel a la mejor que teníamos en el 2014. ¿Sí? Con esto les doy una idea de la importancia que ha adquirido este tipo de producción y estos recursos no convencionales en Estados Unidos.
Ahora, todo esto se va vinculando, digamos, a la cuestión de su estrategia de seguridad, ¿verdad? Porque justamente este descenso de los precios del petróleo, pues ha sido la oportunidad de utilizar a la energía como una arma política, ¿sí? ¿Y cómo es que se hace esto? Pues en las estrategias de los países, sobre todo los Estados Unidos con el G7, es decir, las naciones más industrializadas, pues ha sido la estrategia de inundar el mercado, hacer caer el precio y justamente poner en vilo a todos aquellos países que dependen de los ingresos petroleros, ¿sí? Y en esto, por ejemplo, están países como Rusia y como Venezuela, que son los casos más claramente, digamos, definidos, porque pues no son precisamente los mejores amigos de los Estados Unidos. Y de hecho la competencia, la estrategia contra Rusia, pues se ha dado, no es la primera vez, a través de los precios del petróleo. Para ponerles un antecedente y darles un ejemplo de lo que esto significa dentro de el petróleo como arma, ¿verdad? Cuando cayó la ex Unión Soviética en 1991, ¿verdad? Justamente la estrategia fue derrumbar los precios del hidrocarburo en el mercado internacional y de alguna manera inducir a Rusia a esa competencia, digamos, en la Guerra de las Galaxias, en donde tuvo que erogar un alto presupuesto justamente militar para poder competir con el gobierno de Reagan y toda esta estrategia. Y bueno, económicamente esto fue lo que hizo colapsar a la ex Unión Soviética. Es decir, sí es un arma poner en vilo a estos países que dependen de estos recursos petroleros para sus finanzas públicas, ¿sí? Muchos de ellos, Rusia, por ejemplo, depende del 50% de estos ingresos. O sea, son países exportadores de energía. Y entonces, pues, esta caída, al igual que a nosotros en México, les afecta muchísimo, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, ver la oportunidad, cómo se usa, como una estrategia de competencia y como un arma económica, la cuestión de los energéticos, ¿sí? Ahora, la cuestión, digamos, de cómo Estados Unidos ha ido manejando su geoestrategia. Y digo geoestrategia porque ahora es el término que utilizan los tanques de pensamiento en Estados Unidos, que tiene que ver con geopolítica, pero digamos, ellos utilizan el término estrategia porque no solamente va vinculado a los espacios geográficos, sino a las políticas destinadas a esos espacios geográficos. Entonces, la geoestrategia de los Estados Unidos, cuando uno la ve, en realidad, pues ha ido en evolución y desde mi punto de vista, en una evolución basada en justamente ir viendo cómo se desarrolla el potencial de los hidrocarburos no convencionales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando todo esto empezó, realmente las posiciones pues eran muy tibias. El Departamento de Defensa solamente estaba muy preocupado por la cuestión logística de los puntos de partida y los puntos de ingreso de los hidrocarburos no convencionales, básicamente el shale gas, ¿verdad? Era así como pues elemento de mayor preocupación, ¿no? Pero, digamos, en el transcurso, sobre todo del 2008 hasta la actualidad, lo que vamos viendo es que todos los tanques de pensamiento, los más importantes en Estados Unidos, han estado produciendo una serie de estudios, una serie de informes, ¿verdad? En donde van definiendo toda esta geoestrategia, ¿verdad? Basada justamente en constatar el potencial que se va desarrollando, ¿verdad? Y entonces, pues, lo que se puede percibir de esta geoestrategia es que de empezar concibiendo un cierto margen de maniobra, ¿verdad?, que les permite a los Estados Unidos estos recursos, pues claramente constatar el poder económico que significan y por tanto la capacidad de reposicionar su poder a nivel mundial, ¿sí? Entonces, esto es la lectura que uno puede hacer, tanto de los estudios de los tanques de pensamiento, como del Departamento de Estado, como del Departamento de Energía, el Departamento de Defensa. En realidad, el Departamento de Estado ya venía trabajando en una estrategia de gas a nivel internacional a través de la USAID,
que está en las embajadas asesorando a los países justamente para modificar los marcos regulatorios para la explotación de estos hidrocarburos. Un caso ejemplificador es el caso de Ucrania, ¿sí? Entonces, el Departamento, por ejemplo, de Energía, lo que ha venido trabajando justamente es en estas estimaciones de la cantidad de recursos, pero desde el punto de vista de muchos especialistas, también en los espacios científicos de los Estados Unidos, lo que dicen es que el Departamento de Energía, pues de alguna manera está dando cifras muy, muy elevadas, mucho más de lo que podría ser la realidad, lo cual tiene un contenido político asociado a la promoción, digamos, de la tecnología del fracking, ¿verdad? Como parte de esta geoestrategia, ¿verdad? Para que se adopte en otros países. Entonces, bueno, todos estos ámbitos son de alguna manera los que tienen algo que decir de esta geoestrategia en diferentes aspectos. Una de las, y creo que ya voy más o menos en tiempo, voy a tratar de apurarme, yo creo que recientemente hay evidencias, digamos, más claras de cómo se va conformando esta geoestrategia a partir de la publicación por parte de la Casa Blanca de lo que es la Estrategia de Seguridad Nacional. Esto se publicó este febrero del 2015 y en esta geoestrategia queda muy claramente definido que los Estados Unidos reconocen su papel indispensable, ¿verdad?, a nivel mundial y reconocen justamente el potencial energético que les da el fracking, ¿verdad?, y que ha convertido a los Estados Unidos en la mayor potencia productora tanto de petróleo como de gas a nivel mundial. Entonces, todo esto va vinculado a su reposicionamiento hegemónico a nivel internacional, justamente para competir, sobre todo con sus rivales, China, ¿verdad?, en primer lugar, pero también Rusia y también los BRICS, por supuesto. Entonces, aquí, el punto es, esta estrategia es vista como pues una posibilidad para modificar fronteras, tiene una perspectiva global y de largo alcance, y no piensa de ninguna manera modificar la política exterior de reposicionamiento o posicionamiento, por ejemplo, en espacios geográficos como el Medio Oriente. En términos de la propuesta regional, esta estrategia es muy importante porque justamente, digamos, lo que tenemos en esta estrategia es que los Estados Unidos van a buscar el apoyo de aliados y socios, ¿verdad?, justamente para este reposicionamiento, y en América del Norte pues resulta que los socios son Canadá y México, y esto se va a llevar a cabo a través justamente de la integración de América del Norte, del mercado energético de América del Norte. Aquí me gustaría leerles literalmente cómo está dada esta propuesta. North America has the potential to be the world's next energy powerhouse, surpassing Middle Eastern preeminence as the world energy provider. Es decir, la idea es hacer una potencia regional, ¿verdad?, con la producción de Canadá, con la producción de México, capaz de rivalizar con Arabia Saudita, ¿sí?, sobrepasar inclusive el potencial de Arabia Saudita. ¿Cómo se va a lograr esto? Bueno, en primer lugar, maximizando la producción. En el caso de Canadá se esperan subir una producción de cerca de 4 millones a 6 millones de barriles. Y en el caso de México, maximizar la producción, subiéndola inclusive por arriba de lo que fue el pico de producción de México, que fue 3.4 millones de barriles, a 3.7 millones de barriles, de acuerdo al Departamento de Energía. Entonces, esta es básicamente, pero la idea es toda la energía, es decir, desarrollar un potencial energético de todo, ¿sí? Y en esto, por supuesto, está los recursos no convencionales. México, en este proyecto de integración energética, se va a vincular a través, o ya estamos, de hecho, de alguna manera vinculados con la construcción de este enorme gasoducto que se construye en la frontera norte, Los Ramones, ¿verdad?, que va a venir hasta prácticamente el centro del país, en donde nos vamos a volver importadores netos, ¿verdad?, de volúmenes muy, muy significativos del shale gas, ¿verdad?, de Estados Unidos. Pero también en esta estrategia está que México se vuelva en el 2020 productor
de shale gas o el tight oil o las lutitas como los conocemos aquí en el norte de la República. Entonces, la idea es que esta producción puede venir para, las refinerías nacionales o también puede irse a refinar a los Estados Unidos, ¿sí? Con esto la idea es que de alguna manera no modificamos, digamos, la inserción estructural que hemos venido teniendo, ¿verdad?, en esta integración con los Estados Unidos, ¿verdad? Por un lado, de ser un país productor de una materia prima que se envía a los Estados Unidos a añadir valor agregado y que después se importa en términos de gasolina. Pero aquí, digamos, la cuestión es que, pues, México realmente se encamina a una dependencia muy fuerte de los Estados Unidos, pues debido a esta abundancia del shale gas y el tight oil. De hecho, pues está la propuesta de 100,000 barriles diarios de importación, y esto no tiene que ver en realidad con necesidades de México, tiene que ver con que ellos no tienen una capacidad de producción suficiente para el crudo ligero que se produce con el tight oil, porque sus refinerías más bien lo que utilizan son crudos pesados, y entonces por eso la razón del swap con México. Ahora, para terminar, ¿verdad?, porque creo que ya estoy en tiempo, lo que sí quisiera yo destacar es que es bien difícil replicar estas condiciones favorables que han tenido los Estados Unidos en la explotación de estos recursos. Es decir, los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo se sabía que tenían este tipo de esquistos. Los tienen muy bien localizados. Lo que hacía falta justamente era esa tecnología para explotarlos. Pero ellos los tienen muy localizados, tienen toda una historia de amplísima exploración, sobre todo en materia petrolera, ¿verdad?, en donde tienen mucha información. Tienen la cuestión de que, pues, el mayor costo que significa la explotación en Estados Unidos de este recurso, pues lo pueden afrontar sus empresas. Y el mayor costo es la compra del terreno, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que pues se va a dar 2-3% de las utilidades a los propietarios de los terrenos, pero en realidad pues hay que tener, digamos, una idea de que son condiciones distintas, y la compra de estos terrenos para ellos pues les significa que no haya ese tipo de conflictos sociales por los terrenos. Entonces, en México, bueno, el punto es que hay recursos prospectivos, no hay reservas probadas, está el problema del agua, ¿verdad? Y esto va a ser realizado a través de los contratos de licencia, que en realidad equivalen a una concesión, lo cual no promete en realidad pues importantes ingresos fiscales. Me parece que todo esto habría que ponerlo en consideración, es decir, yo creo que en el caso de México sí habría que hacer un análisis costo-beneficio que incluyera todo este tipo de consideraciones, y en realidad la posibilidad para México, que es un hecho, de tener otras alternativas energéticas, quizá menos dañinas ambientalmente, ¿sí? Porque esto realmente es decisivo. La cuestión del impacto ambiental y social, yo creo que es lo más importante. Pero el punto es que si no se le pondera, ¿verdad?, en realidad pues resulta de que no tiene ningún valor. Pero el punto es que yo creo que justamente lo que habría es que internalizar este tipo de valores para realmente tener una idea de costo-beneficio. Ahora, voy a terminar sugiriendo que en esto también creo que es bueno, siempre como sucede en la evaluación de los tratados de libre comercio, hay que ver ganadores y perdedores. En esto creo que sí es importante saber que en Estados Unidos los mayores ganadores son los bancos y son, digamos, los financieros, porque están asociados a la compra de terrenos justamente y al financiamiento de estos proyectos. Es decir, y por supuesto los productores, las empresas, ¿no? Pero realmente, bueno, sí tienen que pagar un costo social muy alto porque hay mucha oposición en Estados Unidos a la explotación de estos recursos. En el caso de México, pues hoy día justamente la modalidad también está incorporando a los productores con justamente empresas de tipo financiero, y esa es la que tenemos, por ejemplo, en el financiamiento del gasoducto del norte de México. Entonces, creo que esto es importante también para ponderar, poner al actor social, ¿verdad?, como un actor importante, pues que debe ser considerado en todos estos beneficios. Muchas gracias.
Pues agradecemos mucho a la doctora Rocío Vargas este panorama, ¿no?, de la geopolítica de los hidrocarburos que nos presenta en el país. Y pues no sé si tenemos tiempo para un par de preguntitas. Si alguien tiene algo que por acá, por favor. Y damos paso a la siguiente mesa. Pero evidentemente creo que es bien importante tener en cuenta qué hay detrás, ¿no?, de este impulso hacia acceder, por acá, Gizzy, hacia acceder a otro tipo de hidrocarburos y realmente si estamos tratando de satisfacer nuestras necesidades o las necesidades de otros. Adelante, por favor. Muy buenos días. Sí, se escucha. Se escucha. Doctora, felicidades. Yo tengo una pregunta y me gustaría saber su opinión. En relación a esta geoestrategia que usted mencionaba, visto desde la perspectiva de Estados Unidos, pareciera que pinta bien para ellos. Habría que analizar lo que falta por venir sobre Irán, lo que viene de Cuba. Pero visto desde el lado de México, usted mencionaba al final, es decir, México probablemente sea un productor importante de gas shale dentro de unos años. Pero ¿hacia dónde va esa producción? Es decir, México va a producir shale, pero deja de invertir en refinerías. Entonces México va a ser un aportador de gas shale para Estados Unidos. Pero para México, ¿cuál es la perspectiva? Muchas gracias. Pues sí, en el caso de Irán y Cuba, bueno, lo que manejan todavía son recursos convencionales. Sí creo que hay que tener, bueno, Irán sobre todo, es una potencia gasera, tiene enormes recursos gaseros. Con Cuba, pues al parecer lo que está sucediendo es que están tratando de delimitar límites marítimos, pero desde mi punto de vista mucho es más la preocupación de los Estados Unidos por la posibilidad de derrames, ¿verdad? Porque saben que los cubanos no tienen la tecnología para manejar este tipo de situaciones. Entonces ellos, al tiempo que están considerando esta cuestión ambiental, también están tratando de reposicionar a todas sus empresas, ¿verdad? Que vayan a asesorar a los cubanos tecnológicamente en labores de exploración y explotación, porque en realidad Cuba no tiene demasiados recursos y esto no ha sido realmente muy fructífero, aún con las mejores empresas que han estado ahí haciendo labores de exploración. Entonces, son como cuestiones distintas, ¿no?, yo diría. En el caso de México, quizá mi duda mayor es realmente si tenemos ese potencial para shale gas, ¿no? Creo que el único campo de los 6 que han encontrado en el norte de la República lo que tiene es justamente tight oil o lutitas en petróleo, ¿no? Entonces, yo sí por eso he remarcado que los 60.2 miles de millones que Pemex está manejando son recursos prospectivos, ¿no? O sea, para mí el criterio de reservas probadas sí es importante en estas decisiones. Y como tú dices, yo creo, cuando hablo de análisis costo-beneficio, yo estoy sugiriendo la necesidad de largo plazo, porque, por ejemplo, en el caso del gran gasoducto, nosotros nos encaminamos a una dependencia de ellos, del shale gas de los Estados Unidos. Pero ellos mismos, como yo les mostraba, en el 2020 están diciendo, nosotros llegamos al pico, ¿sí? Después, a lo mejor, vamos a descender un poco. Uno no sabe realmente cuál puede ser, digamos, la tasa de declinación, porque una de las características de este tipo de hidrocarburos es que tienen muy corta vida, ¿sí? Es decir, a diferencia de una curva de producción de un yacimiento convencional, en este caso son bien cortos, en promedio 4 años. Por ejemplo, en el Instituto de Postcarbón en California, lo que ellos han graficado, y les recomiendo el estudio de David Hughes, si ustedes lo quieren consultar, es que en realidad el shale gas en Estados Unidos ya llegó en el 2011 a ese pico de producción. Lo que hacen para mantener más o menos es tener este efecto de la rueda revolvente, de que van haciendo mucha exploración en muchos espacios y más o menos van manteniendo la producción. En el caso del tight oil, en el 2017 llega a este pico y empieza a descender. Entonces, nosotros nos estamos vinculando a una producción que también no tiene toda la certeza de no tener un desplome rápido e inmediato. Entonces, por eso yo sugiero que es esta necesidad de ver las implicaciones, porque, digamos, para cualquier país simplemente depender de recursos del exterior es un riesgo en términos de seguridad energética.
Ahora, ¿qué es lo que se está manejando como criterio? Que está muy bajo el precio del gas. Y es cierto, y eso es lo que están usando ahorita para las tarifas bajas de electricidad, lo cual es absolutamente cierto. Y regionalmente también es cierto. Los menores precios son los de Henry Hub. Pero tampoco hay garantía de que esto se mantenga, porque justamente lo que se requiere para incentivar inversiones es que suban los precios y se pueda seguir produciendo. Esto ha sido muy antieconómico para los mismos productores en Estados Unidos de este tipo de recursos. Entonces, yo les doy todos estos elementos para que vean la necesidad de sofisticar los análisis. No se puede ir uno simplemente con el criterio de que no, pues es que ahorita el precio está barato. Sí, señor, pero ¿hasta cuándo va a estar barato? Los riesgos de la dependencia, el quién va a afrontar los costos de este enorme gasoducto, ¿sí? Entonces, todo esto hay que verlo, ¿sí? Muchísimas gracias a la doctora Rocío Vargas y pues damos paso a la siguiente mesa. Gracias.